Hola, buenas tardes. Bienvenidos y bienvenidas a la edición número 26 del ciclo Al habla con la editora, que llevamos, como sabéis, ya muchos haciendo desde el mes de mayo, allá por el primer confinamiento. Ahora que estamos a punto de que nos vuelvan a confinar nuestras casas y con el año que llevamos, bueno, pues seguimos en ello, porque hemos visto que es una buenísima manera de acercaros a los autores de la Astura, de nuestra editorial. Hoy tenemos como invitado al director teatral, actor, dramaturgo y tantísimas otras cosas, Antonio de la Fuente Arjona, y le voy a... Mientras se une, os voy a contar que, bueno, Antonio nació hace unos años, en el 65, en Coria, en Extremadura. Tiene una amplísima trayectoria que comenzó porque desde muy pequeño se vio fascinado por las palabras y por cómo nos influyen, ¿no? Y eso ha marcado toda su vida y a la vez es su obra, porque yo creo que cuando se dedica a lo que se dedica no se puede desprender de lo profesional y lo personal, es todo un revolutum. Ahora nos contará él. Bueno, Antonio tiene una historia tan amplia que os prometo que ha sido la vez que más difícil me ha sido encontrar un currículum, porque además es muy torpe, pero bueno, sí que os voy a dar algunas pinceladas, porque bueno, fundamentalmente hoy está aquí como escritor, como autor de La Astura. Ha llegado a La Astura hace poquito, en plena pandemia, y bueno, no nos ha dado la oportunidad, la muy maldita, de acercarnos, pues como nos tenemos que acercar en presentaciones, en ferias y todo eso, pero bueno, ya vendrá, ya vendrá. Así que bueno, de momento me he conformado con tomar un café con él y poco más, pero bueno, seguro que el futuro nos depara más encuentros. Como he dicho antes, es un escritor que ha tocado la narrativa, ha tocado tanto la novela como el relato, pero fundamentalmente yo creo que estará de acuerdo conmigo en que este escritor de teatro es donde más ha publicado, y cuando llegó a la Astura yo leí primero la obra. Me gusta siempre leer los libros antes de ver quiénes son los autores, ¿no? Aunque su nombre ya me sonaba mucho, pero luego, cuando ya terminé de leerlo, dije, Antonio de la Fuente Arjona, digo, sí, yo tengo un libro de Pekina de él en la estantería de mi cuarto de toda la vida, el ladrón de palabras, hasta en la estantería de mi cuarto. Y bueno, y el del mío y del de todas mis amigas, porque Antonio no es que sea muy mayor, es que lleva escribiendo desde muy joven. Esa es la verdad, porque es un libro del 92, pero que él ahora nos contará, debió escribir súper jovencito en ediciones de La Torre. Ahí publicó también mucho más teatro infantil y otras tantas cosas, porque he contado, a ver si no me he equivocado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 16 publicaciones teatrales. A lo mejor me he quedado corta. Igual, seguramente me habré quedado corta, porque ya les digo que ha publicado muchísimo. Como director teatral también ha dirigido más de una treintena de obras que yo ya he podido bichear, seguro que son más. Las últimas en el ámbito del microteatro también he estado viendo muy interesante. Y bueno, también tiene una amplísima trayectoria como actor, fundamentalmente de teatro, pero también le hemos visto en la tele, le hemos visto en el cine, le hemos visto en Publi, porque allí se inició en el 81, o sea que también bastante jovencito. Ha cosechado también mucho, no estoy dando ningún título, luego los doy. Desde hace tiempo también viene cosechando, yo lo que estoy viendo, bastantes premios literarios. Luego le preguntaré sobre eso, sobre si es difícil presentarse, si es difícil ganar, y bueno, cómo se pelea por conseguir un premio literario con la que está cayendo y todos los enchustes que hay, todas esas cosas. Bueno, no me quiero enrollar mucho con esto porque me apetece más hablar con él. Sí os diré que, bueno, que en la Astura publicamos en 2020, año pandémico, esta maravilla que se llama Al otro lado, que no es una obra que haya escrito ahora, es una obra que lleva escrita un tiempo, que ya se estrenó también hace unos añitos, y que es un lujazo tener en nuestra colección de teatro apuntador. Desde luego, para mí es un tesoro que recomiendo a todas aquellas personas que aún no se atreven, no sé por qué, a leer teatro, que son más o menos aquellas personas que no se atreven tampoco a leer poesía, porque por ahí andamos.
No me voy a enrollar mucho más. Tiene una página web maravillosa, súper completa, que podéis ver vídeos, fotos, de todo, y os animo a que os metáis en ella. Se llama delafuentearjona.viadomus.com y también ha estrenado esta semana pasada, hace 10 días, una página en contexto teatral que también es muy interesante, que también tiene enlaces y ahí podéis bichearle y ver todo lo que hay detrás de Antonio La Fuente Arjona, bueno, por lo menos una gran parte. Hola Antonio, ¿qué tal? Es que me enrollo como una... Buenas tardes. ¿Cómo llevas lo de las nieves? Porque yo es que no puedo salir de casa. Yo es que soy muy arriesgado. Yo no. Justo hoy he estado comiendo con un amigo y hablábamos de eso, que son momentos excepcionales que de alguna manera yo no puedo evitar vivirlos, aunque me parta la cabeza. Pues totalmente, bueno, hay de todo, ¿no? Pero es verdad que hay gente que está aprovechando para salir, para pasear, para dejarse un poco vivir esta experiencia, ¿no? O sea, que tú eres de esos. Yo soy más de... A mí me gustaría ser de esas, ¿eh? Pero yo soy más de que cojo el palo de la fregona para ir a la farmacia que está a 15 metros, ¿sabes? Y poco más. Pero me gusta mucho lo que pone la gente en internet, sus fotos y sus cosas, siempre y cuando no se rompan la crisma, me parece maravilloso. Hombre, el riesgo está. ¡Hala! Perdón, ya está. Hablando, hablando de romperse la crisma, Sí. ¿El riesgo está? que el riesgo está ahí, bueno, en esa excepcionalidad, ¿no? Del momento. Sí. Esto encaja muy bien con la pregunta que dejó el invitado de la semana pasada, que fue Diego Palacio, para que respondieras, luego tú dejarás otra para el siguiente invitado. Y la pregunta era, ¿cómo te planteas tu proceso creativo después del 2020 con la que ha caído? Es complicado. Yo es que en realidad necesitaría, yo soy bastante lento para escribir y bastante lento para asimilar todo este tipo de cosas. Entonces tampoco veo como autor o como creador una urgencia de asimilar estas cosas. Yo creo que incluso a la hora de valorarlas o hablar sobre ellas necesitamos distancia, ¿no? Y entonces yo no creo, no sé exactamente de qué manera podría influirme, si me influirá todavía. Fíjate, todavía estoy escribiendo una cosa de un viaje que hice, es un proyecto de novela que tengo desde hace muchos años, ya digo que yo soy muy lento escribiendo, y esto es de un viaje que hice por Indonesia hace muchísimos años y que casi coincidió con un atentado que hubo allí. Y entonces todavía estoy valorando todo aquello, todavía estoy como digiriendo todo aquello. Imagínate si tengo que digerir ahora todo esto también. Se me va a ser una indigestión tremenda. Entonces, tampoco yo creo que como autor necesite una inmediatez de estar juzgando o estar valorando hechos que ocurran en el momento, ¿no? Yo creo que es fundamental tomar tiempo, que eso vaya entrando en vena y ver realmente a dónde nos lleva o en qué se convierte a la hora de crear, ¿no? Tanto a nivel pandémico como el tema de la nieve, ¿no? Interpreto que es de las dos cosas. Sí, yo estoy hablando de todo, vamos, o sea, Nieve, de como creador, el hecho de, o sea, yo incluso últimamente veo cosas en teatro que como que hay esa necesidad de valorar ya lo inmediato, lo que está ocurriendo, y creo que al final todo se coge un poco con alfileres y de una manera, con un discurso muy, muy fácil, poco elaborado, con pocos datos, con poca maduración de eso, ¿no? O sea, pensemos que en general las cosas que nos pasan en la vida cuando necesitas tiempo para que realmente entender qué te está ocurriendo. Yo creo que ni siquiera, o sea, cualquier cosa incluso grande que pueda ocurrir, necesitamos muchos datos, información y tiempo para valorar eso. No podemos dejarnos llevar, no sé, por a lo mejor como si fuera una moda de que hay que ser actual y hay que hablar de lo que está ocurriendo ahora mismo. Sí, es que tampoco sé exactamente qué está ocurriendo. sí, bueno, al final, primero mientras tanto, ahora, ya. Que Ahora, a veces esto de Instagram nos la juega y se queda así como pensando, pero luego volvemos, ¿eh? No te muy preocupes, bien, que luego genial. generalmente siempre vuelve. Entonces yo me dedico a cantar, a hacer... Malabares, algo así. Sí, 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 sí. Mira, se ha conectado Rebeca Barrón. Uh Luego -huh. hablaremos un poco de ella.
A ver, ahora. Comenzaste a escribir y a publicar relativamente pronto. Entonces yo quería saber dónde nace tu pasión por escribir, especialmente tu pasión por el teatro y quién es Luis Cañizal. Luis Cañizal era mi profesor de literatura en el instituto y, y bueno, creo que yo desearía que todos o que todas hubiéramos tenido la suerte de encontrar ese profesor que de alguna manera nos cambia la vida y nos hace verla de otra manera o nos resitúa. Y Luis Cañizal fue uno de esos profesores, era mi profesor de literatura en el Instituto San Isidro, que para mí fue un cambio, llegar a ese instituto fue un cambio bastante fuerte. Yo venía de un barrio de campamento, nos íbamos a un colegio como muy de barrio y de pronto no sé cómo acabé, cómo se le ocurrió a mi madre llevarme al purito centro y a un lugar como el San Isidro, que era como una mezcla de gente de todo Madrid. La verdad es que fue una experiencia muy interesante y que nos ha marcado. Yo sigo teniendo contacto con mis compañeros de esa época y nos marcó a casi todos, ¿no? Entonces, este es un profesor de literatura que un poco daba la materia a su manera. La daba de tal manera que lo que hacía era, no seguía el temario de una manera cronológica, sino que iba saltando, iba utilizando unos autores para explicar a otros. De esa manera ibas viendo la influencia de estilos, cómo cada uno es inevitable que lo que escribió alguien hace siglos sigue estando ahí ese pozo, aunque tú no seas consciente, pero sigue estando ahí, ¿no? Claro, y llega un momento en el que tocó el teatro, ¿no? Y entonces él era muy, 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 muy exagerado en sus maneras de dar la clase, sobre todo cuando se animaba, y entonces un día llegó Shakespeare y empezó a hacer la escena de las brujas en plena clase. Él hacía todos los personajes, la escena de la bruja de Macbeth, y se montó un revuelo tremendo hasta que llegó la jefa de estudios, abrió la puerta y vio todo el jaleo que había y de pronto él vio al profesor que estaba ahí. No es que estuviéramos solos, no hubiéramos cargado al profesor, no. Y entonces él le dijo, no, es que creía que pasaba algo tal, y el profesor Luis Cañizar le dijo, no, es que estamos leyendo a Macbeth. Y entonces digo, claro, Shakespeare. Y entonces me acuerdo que la imagen era buenísima porque, claro, cuando llega la jefa de estudios a clase, ella abre y no encuentra al profesor, porque el profesor se había metido dentro del armario y desde ahí estaba acabando de dar la escena de las brujas. Entonces, fue algo bueno, fue un punto ahí curioso y a partir de ahí ya empezamos a trabajar. Yo empecé a trabajar en la compañía de teatro ya del instituto, primero la compañía oficial y luego, como ha sido un poco habitual en mi vida, luego creamos una compañía alternativa, digamos, saltándonos todo el protocolo oficial. Nos adueñamos del teatro durante ese año y claro, es que incluso yo ahora cuando entro al teatro y huelo un teatro, no puedo dejar de recordar a lo que olía ese teatro, porque el San Isidro siempre ha tenido un salón de actos, un teatro maravilloso, y no puedo evitar el recuerdo del olor de las tablas de ese teatro, de los telones, de todo lo que vivimos allí, ¿no? Y eso me marcó bastante. Me parece que se había ido, pero no. No. Me parece súper bonito lo que estás contando y en qué momento, bueno, Luis Cañizal, por favor, un homenaje, una estatua en la puerta del pero ya porque profesores así... Todavía mantengo contacto con él, además es que es un personaje muy peculiar. Él escribe además poesía, escribe una poesía bastante barroca, muy interesante. Bueno, qué maravilla, pues si se conecta o ve este vídeo después, que esto luego lo compartimos en todas las redes. Oye, queda gusto encontrarse con profesores así. Yo tuve uno así que también me marcó mucho. ¿Y en qué momento te pones a escribir? Bueno, ya desde pequeño no sé por qué me daba por hacer cuentos y escribir chorraditas y tal, y bueno, le fui cogiendo el gusto y luego surgió que cuando acaba el instituto, yo y el que fue mi socio y gran compañero durante un tiempo decidimos qué hacer. Yo, de alguna manera, mira, hace poco un amigo actor me pedía, estaba pidiendo a diferentes actores y profesionales del medio que escribieran cómo llegaron al teatro, qué significaba el teatro para ellos, ¿no? ¿Por qué el teatro? Tal. Y de alguna manera yo le explicaba, le decía, yo no sé si lo mío te valdrá porque quizás es algo atípico, quizás yo no elegí
de una manera consciente hacer teatro. Lo que, de alguna manera, lo que ha seguido muchas veces mi vida a nivel artístico y personal ha sido más lo que he decidido no hacer. Entonces, ha sido más lo que me ha abierto caminos o me ha llevado por otros caminos, ¿no? Entonces, a mí el teatro supone, yo cuando acabo el instituto, hay algo que me dice que no, que la universidad no la veo, no me veo ahí metido, ¿no? Y entonces, igual, y entonces intento entrar en la Escuela de Arte Dramático, en la RESAT de aquella época, con mi compañero, mi amigo, tal, y resulta que no lo logramos. No logramos pasar el examen y entonces otra vez es ese no que te dice, pues por aquí no. Y entonces dice, bueno, pues entonces ¿qué hacemos? Pues nada, pues vamos a trabajar. Y entonces montamos nuestra compañía de teatro y empezamos a trabajar. Pues mientras gente de mi generación estaba estudiando en la RESAT, yo ya estaba trabajando, aprendiendo mientras trabajaba. Imagínate en qué condiciones trabajamos, empezamos a trabajar en esa época sin conocimiento ni nada, pero empezamos a crear una compañía de teatro, empezamos a hacer nuestros pinitos, nuestras cosas y al final creamos una productora de teatro que incluso producíamos a otras compañías, movíamos a otras compañías. Y luego, eso me acuerdo que lo hablamos la última vez que hicimos también una charla virtual con vosotros, lo de que en aquella época era la época un poco de los grupos alternativos de teatro en el que todos hacíamos de todo. Yo ahí aprendí a hacer escenografía, a construirla, a hacer diseño de luces, a montar, a desmontar, a todo, ahí lo hacías todo. Y entonces, de alguna manera, valoras todo. O sea, yo cuando, por ejemplo, voy a un rodaje o trabajo en el Centro Dramático Nacional, no puedo evitar estar dando gracias a los utileros, a los técnicos, a toda la gente que hay ahí detrás, que se está matando por sacar adelante ese proyecto también. Sí, sí. Y la cuestión de publicar, ¿en qué momento llega? Pues la primera publicación surge, bueno, la primera, fíjate, surge en el instituto, en el que gano un concurso de teatro. Bueno, gano o medio gano un concurso de teatro, digo, no de teatro, sino de relatos, un concurso literario que hacía el Instituto San Isidro, y ahí me presenté y premiaron uno de mis cuentos. Y luego, claro, en el teatro, cuando creamos esa compañía alternativa un poco independiente del oficial, empezamos buscamos textos y nos metemos. Y entonces a mí me tocó adaptar un texto, el de Siete gritos en el mar. Yo hago una adaptación del texto. Y ahí ya un poco ya me empiezo a meter en temas de dirección y tal. Pero yo ya antes también, claro, yo ya antes en el barrio con el que era mi vecino ya habíamos montado una compañía de teatro, siendo además unos chavales en un Ateneo Libertario que había y ya empezábamos ahí a hacer teatro también, nuestras cositas. Que yo mi primer personaje como actor fue el rey del Principito, el personaje del rey, que hicieron una adaptación del cuento del Principito y yo hacía el personaje del rey. Fue hace nada de aquello. Y luego ya, cuando ya de alguna manera se hace más oficial, bueno, luego cuando formamos la compañía de teatro, ahí ya empezamos a escribir, yo ya empiezo a escribir textos para la compañía a tres manos en principio con los que eran mis dos socios y luego ya a plantear otras cosas a nivel personal, ¿no? Y luego cuando llega la posibilidad de, digamos, de publicar de una manera como más oficial es con Ediciones de la Torre, con El ladrón de palabras, que es el primer texto que surge en esa colección. Y también, como casi todo, que vuelvo a decir, como casi toda la vida, mi vida por lo menos es bastante improvisado. Ese texto surge de una propuesta que me hace la editorial y el director de esa colección, que es Luis González Carreño, que fue un director de teatro con el que yo trabajé bastante también en aquella época. Y entonces de ahí surge El ladrón de palabras, que sin saberlo y sin pretenderlo va a crear las bases de lo que va a ser un trabajo que va a durar, un proyecto que va a durar años, que todavía está ahí pendiente, ¿no? Que es el cómo utilizar el teatro dentro del aula. Entonces, escribo un texto, El ladrón de palabras, que me abre ese camino en el que yo ni siquiera quería meterme ni había pensado en meterme. Y ha generado 5 títulos de los que estoy encantado, que han recorrido medio mundo, que se han estrenado en muchísimos sitios. Y vamos, encantado y sorprendido. Yo siempre he sorprendido de todas esas cosas que no te esperas y vas surgiendo. Mira, hay una cosa que también quería comentar de lo de que viene a la limón con la pregunta que me hacías al principio de lo de la inmediatez. Cuando yo regreso de Estados Unidos hace 2 años, yo empiezo a escribir lo que considero el último texto que va a cerrar la colección de Ediciones de la Torre, ¿no? Y resulta que ese texto
en ese texto empiezo a tratar un tema que de pronto, sin querer, se va a hacer totalmente global, porque cada libro de la colección de ediciones de la Torre toca una materia escolar. El último libro que quiero, la materia que va a tocar es historia. Entonces, el título sería Una historia contagiosa, porque todo ocurre en un colegio en el que de pronto ha entrado un virus. Entonces, cuando me pongo a escribir ese libro, ya lo tengo casi acabado cuando llega el tema de la pandemia. ¿Y qué me ocurre? Pues me ocurre lo contrario, que al final digo, me corté y dejé de escribir cuando llegó esto. Y dije, es que ahora sí, es como que me siento, como que si ahora ese libro se publicara, sería como, fíjate qué oportunista, lo escribe en el momento, tiene que tal, y es, ya te digo que es incluso 2 años antes. O sea, yo cuando me voy a Estados Unidos ya estoy planteando la historia de ese último libro, ¿no? Y entonces cuando vuelvo a Estados Unidos es cuando ya me pongo a escribirlo y de pronto conviene esto y lo que me produce es lo contrario, no es decir, pues ahora es el momento para sacarlo, tal, no, no, lo que me produce es decir, es como que va a resultar oportunista, está un poco fuera de lugar ahora. Entonces ahí se ha quedado aparcado, ya veremos qué pasa. Jolín, pues vaya historia, ¿no? Y bueno, aparte de todos estos libros que has comentado, editados por Ediciones en la Torre, y que yo he comentado al principio que yo lo he tenido en mi habitación toda la vida y creo que mi madre está conectada y podrá corroborar, ¿no? Sí, porque además en casa yo creo que están todos, porque bueno, ella ha sido profesora y de literatura y eso en sus clases era, o sea, que no, que se ha leído tu libro en casa, ¿eh? Genial. Pero quería preguntarte por el proceso creativo. Si es distinto cuando escribes una obra de teatro cuyo público van a ser niños o cuando es para adultos. En principio no planteo para qué público va, ¿no? Lo que sí es importante, digamos, es que el tipo de proyecto y el tipo de proyecto de que trabajo con Ediciones de la Torre es muy determinado, está muy, muy claro. Entonces hay un trabajo previo de documentación, que eso siempre, a mí me parece que como en general como creador o como autor es un proceso, es un previo que me parece muy importante, ¿no? Documentarte sobre lo que vas a hablar, tal, para que no sea solo simplemente tus ideas o tus reflexiones o tus locuras, sino que haya también algo de más peso, ¿no? Y desde luego para esta colección era muy importante porque, como digo, cada libro toca una materia escolar, entonces hay un trabajo previo de documentación importante en el que hablo con profesores que me van guiando un poco en la materia que están trabajando, que se trabaja en ese rango de edad, porque los libros van destinados de 6 a 12 años. De alguna manera ahí es donde está el condicionante, pues ya viene claro de que va destinado a ese rango de edad de 6 a 12 años, ¿no? Pero yo además he trabajado bastante como actor en teatro para niños y también como director cuando tenía la compañía de teatro. Y lo que he evitado siempre ha sido un poco chochear con los niños, ¿no? Tratarlos como si fueran eso, como si fueran un poco tontitos y eso, ¿no? Y yo creo que no es necesario. La sorpresa, fíjate, el último, a lo que hablabas tú del microteatro, el último microteatro que hice está basado en un texto que se publicó hace tiempo, que es El títere rebelde. Es un trabajo de títeres, todo muy visual, a un ritmo totalmente lento, pausado, muy tranquilo, tal. Y está hecho para niños muy pequeños, incluso mucha parte del público eran bebés. Yo hacía mucho tiempo que no trabajaba en directo con niños y además lo que es microteatro con esa cercanía que casi los estás tocando, ¿no? Y me encantó la experiencia porque fue una manera de demostrar que para mí era como una apuesta otra vez arriesgada, ir un poco a la contra, decir, no necesito llenar el escenario de aspavientos, de cosas como de mucho ritmo para que el niño se mantenga atento. No, no. O sea, un ritmo pausado en el que parece que no está pasando nada. El personaje era una marioneta diminuta, muy pequeñita, y el nivel de concentración, de atención del público, de los niños, era impresionante. Qué interesante me parece. Oye, que se nos está pasando el tiempo volando, nos quedan 5 minutos, un ¿Cómo que mogollón de quedan cosas. 5 minutos, my God? Y yo quiero hablar de mi libro. Y bueno, has escrito mucho teatro infantil, también mucho teatro para adultos. Y vamos a hablar un poco de nuestras vidas. Vamos a hablar un poco de Al otro lado, que es una obra que hemos publicado este año, pero que se estrenó ya hace unos cuantos añitos en el Teatro Cervantes de Fonseca.
de Sonseca. Que otra casualidad de la vida, eh, una de las protagonistas era la Silvia González, que yo también tuve el placer de conocer hace unos años en el Festival Guaví y me encanta. Y la sorpresa fue que hace el prólogo de esta obra y que nos ha vuelto a unir. Entonces, bueno, es una obra que a mí me ha maravillado, protagonizada por 4 mujeres y un hombre, que es un elogio a la locura y me apetecería que nos contaras tú un poquito sobre ella y que animes a la gente a leer teatro. Bueno, pues la obra es un viaje interesante. Yo creo que como lector es bastante interesante y ya como espectador me parece que puede ser un brutal, una maravilla, ¿no? Y un poco, igual que siempre, o por lo menos habitualmente en mi vida, esto surgió de una manera inesperada también. Fue una propuesta también desde Silvia, que era la dueña de la compañía y la que iba a producir ese espectáculo, que estaba buscando un texto. Sí tenía claro quién quería que lo dirigiera, que era Luis González Carreño, el director que fue el director de la colección de teatro de Cine de la Torre al principio, y entonces necesitaban un autor. Ella estuvo buscando textos, tal, y Luis le planteó, le dijo, pues, ¿por qué no hablas con Antonio? Hablo conmigo, tal, me planteó un poco sus ideas, que era tan abierto como que quería hablar sobre la locura y la eutanasia. Y de pronto yo le dije que sí, me puse a pensar, me puse también a documentarme, a leer sobre el tema, y de pronto esos personajes aparecieron, ¿no? Que eso es otra cosa que se dice mucho, que muchas veces dicen los creadores, pero a mí me pasa inevitablemente que de pronto me pongo a pensar y los personajes aparecen y empiezan a cobrar vida casi al margen de mí, ¿no? Y eso es una obra, yo lo que digo, repito, que yo soy bastante lento escribiendo y esa obra se escribió, a lo mejor serían en un mes, 2 meses, aparecieron todos los personajes y se definieron y se definió toda la historia. Es una maravilla que invito a las que nos están viendo a conocer, a leer la obra y a leer también teatro y acostumbrarse a que el teatro también se lee, que ahora mismo pues casi no podemos salir de estas casas, pero tenemos los libros de teatro y bueno, pues, algo podemos hacer. A mí me pareció desde luego una obra, me enganché muchísimo, o sea, en cuanto la cogí no pude soltarla, creo que es espectacular y me encantaría, esto no sé si sería ya posible, pero es que me encantaría tanto haber presenciado esto, haber Yo, estado ahí. hombre, yo tengo esperanzas de que todavía se pueda ver. O sea, desde luego es ahora lo que yo les decía a las actrices y a la compañía. Digo, o sea, esos personajes son un bombonazo para una actriz. O Wow. sea, es un viajazo y es un riesgo y yo decía, o sea, ole vuestro valor para meteros en ese personaje y ser capaces de sufrir y de vivir lo que vas a tener que vivir en escena, ¿no? Porque y eso Silvia lo cuenta también en el prólogo, ¿no? Que llegó un momento en el que vieron que el trabajo era agotador en escena por el nivel de tensión y de emoción que tenían que vivir en el escenario, ¿no? Pero a mí como actor, que yo muchas veces cuando escribe teatro lo escribo pensando en lo que a mí me gustaría vivir en un escenario, digo, vamos, ya quisiera yo un personaje así para mí, ¿no? Es una pasada. Nos pregunta Adam Lee, ¿dónde podemos encontrar la obra? Saludos desde Colombia. Bueno, aquí en España se puede comprar en cualquier librería o en la página web de lastradiciones.com. En Colombia está disponible en librería de la U. Así que métete en librería de la U, creo que es .com, y ahí lo puedes comprar y también en las librerías físicas de librería de la U de la cadena en Colombia. Respuesta para David que nos ha preguntado. Así que siempre está bien que nos pregunten dónde comprar un Pues, libro, por favor. sí, yo, por ejemplo, fíjate que con el Cine de la Torre fue una pelea personal también conseguir que todos los libros, toda la colección de literatura infantil estuviera en ebook precisamente porque había mucha demanda a nivel internacional, ¿no? Sí, eso es una asignatura, fíjate, que yo creo que muchos nos hemos resistido y ahora con el tema de la pandemia estamos viendo que a veces simplemente no se puede hacer de otra manera, que yo estoy a favor del papel, pero de cierta manera también hay que hacer convivir
ambas formas de lectura porque hay mucha gente que así lo requiere, sobre todo gente que no vive aquí, que no tiene posibilidad Exacto, de pedirlo claro. y que realmente, o gente que a lo mejor un precio que aquí es un precio bastante bajo de un libro, en su país se hace astronómico, ¿no? Así Entonces, es. sí, creo que al final nos tenemos que también adaptar a los lectores y a sus circunstancias. Porque todo Ah, esto, claro, viviendo además en esta globalidad, de alguna manera, es que no hay otra. O sea, sí, yo estaba muy reticente, pero esto de la pandemia me ha hecho reflexionar mucho sobre la imposibilidad de que lleguen. O sea, evidentemente es la venta porque tengo una editorial, pero la pena de que no lleguen a ciertos países donde las obras también estarían muy claro. reconocidas y queridas. Mira, fíjate que yo durante años, y esto, bueno, si lo está escuchando mis editores me matan, pero a mí durante años, cuando salió El ladrón de palabras y la demás, o sea, todos los demás libros que fueron en esa colección, desde muchos países fuera de España me escribían pidiéndome los textos. Yo inevitablemente no puedo resistirme porque digo, o sea, ¿qué prefiero? ¿Que ese texto se esté moviendo por ahí? Me pasa igual que, o sea, yo por ejemplo tengo una biblioteca en mi casa, pero a mí me cuesta mucho tener mis libros preferidos en mi casa. Me da pena que estén ahí. Prefiero que estén moviéndose por el mundo. Entonces al final en mi casa no tengo mis libros preferidos, porque en su momento los he ido regalando. Pues igual, o sea, yo creo que gracias a que me dediqué a compartir esos libros, a pesar de, bueno, una pérdida, digamos, económica, pero que tampoco lo es, porque a lo mejor esa gente tampoco habría podido comprar los libros, pero gracias a eso, esos libros se han estado representando en medio mundo, ¿sabes? Y se han conocido, o sea. Voy a pasar se nos pasa un poquito de tiempo, son los 5 minutos. Voy a pasar a una última pregunta, porque aprovechando que está aquí Rebeca, me apetece, porque además resulta que por estas cosas del destino teníamos otra persona en común, que era Rebeca Barrón y Fundación Argadini, que me parece que hacen un trabajo maravilloso. Y te quería preguntar por tu experiencia como profesor de escritura creativa, creo que es, ¿no? Sí. Con las personas de Argadini, que son personas con síndrome Down y que están sacando unos proyectos de la leche, publicando libros y tal de buenísima calidad, y me gustaría que nos contaras un poco tu experiencia. Pues la experiencia está siendo increíble, vamos. Igual volvemos a lo mismo. Yo siempre me he negado a ser profesor, siempre, porque me parece que lo de ser profesor es algo que tienes que valer. Ahí no solo tienes que tener un conocimiento, sino que además tienes que tener una facilidad a nivel pedagógico y tal. Pero bueno, Rebeca insistió muchas veces, antes de irme a Estados Unidos también, ella insistía en que diera clases de teatro, tal. Yo me resistía, le dije que yo no quería dar clases, pero cuando regreso a Estados Unidos me hace una oferta que es, en vez de dar clases de teatro, vamos a crear un taller de escritura. Y entonces eso me pareció maravilloso, porque ahí ya no se trata algo que yo tenga que enseñar, sino es algo que estoy compartiendo con ellos. Yo lo que hago de alguna manera con mis alumnos y alumnas es sugerir, plantear ejercicios, juegos en los que vamos intercambiando conocimientos, y me sirve también para indagar en su manera de entender el mundo, que a mí es algo que siempre me ha fascinado en general con todas las personas, y con el colectivo de Argadini, pues igual. Y entonces están surgiendo cosas maravillosas, como ahora estamos trabajando precisamente con Rebeca todo un libro, todo lo que se trabajó durante el confinamiento, porque el taller no paró, y entonces nos dedicamos a ampliar, o sea, el confinamiento lo que nos permitió fue visibilizar ese taller, porque yo a mis alumnos y alumnas les planteaba palabras sobre las que escribir cada semana, y esas palabras empezamos a lanzarlas a las redes. Y entonces empezó a llegar mensajes, poesías, cuentos, tal, construidos desde diferentes lugares del planeta. Y entonces ha quedado una cosa tan bonita que inevitablemente eso tenía que generar un libro, y estamos ahora trabajando sobre ese libro, que esperemos que se publique pronto. Dice Rebeca, está siendo maravilloso, un gran maestro. Bueno, Bueno, me encanta. O sea, que un poco de Luis Cañizal sí que has cogido ahí a la hora de dar las creo clases. que es inevitable, vamos. Pero vuelvo a lo mismo, no es algo que tiene que ver un poco también, otra vez volviendo a lo de la pregunta, no es algo que surja de una manera consciente. Si está, de alguna manera ha venido por la piel, ¿no? No es algo en lo que yo haya hecho un trabajo de demasiada elaboración sobre eso.
Me parece en general todo eso una buena filosofía de vida. O sea, el saber lo que no y ir cogiendo, ¿no? Y te va guiando y al final, pues, eso, llega un momento en el que tienes una trayectoria que has hecho aquí, 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 allí y es un poco Claro, inabarcable. claro, claro. Además es eso, que mucha gente podría pensar, no, es que has decidido ser actor de esto, de aquello, no, ha ido surgiendo. Yo cuando empiezo a trabajar de actor empiezo con una compañía independiente, privada. Yo nunca pensaba en esa época que luego iba a convertirme en un actor profesional de compañías como el Centro Dramático Nacional, tal. Y cuando dejo mi compañía independiente, empiezo a trabajar en televisión, cosa que a mí ni se me hubiera ocurrido. Y cuando estoy en televisión pienso, ¿y cuándo voy a volver al teatro? Y de pronto surge el teatro, ¿sabes? O sea, que son cosas así que han ido surgiendo así, bueno. Me parece una filosofía magnífica y además, sobre todo porque es un poco frustrante. Es decir, eh, esto es lo que me viene, entonces es Sí, maravilloso. sí, yo creo que sí hay algo así, por eso, que hay una parte de improvisación muy, muy grande y de adaptación, ¿no? También es verdad que para que las cosas te vengan tienes que ser bueno. Bueno, ¿Sabes? no, no entro en valoraciones de ese tipo. Tiene que haber materia prima. Bueno, nos hemos pasado un montón del tiempo, pero bueno, lo siento. Antes de despedirnos, es que me quedo con un montón de preguntas. Ya, me imagino. Antes de Yo despedirnos, digo mucho. duran 30 minutos de nada, pero bueno, ya nos veremos con Antonio en carne y hueso presentando el libro donde sea, cuando se pueda. Eh, Antes de despedirnos, me tienes que dejar una pregunta para el invitado de la semana que viene, del jueves 21 de enero. Muy bien, pues mi pregunta sería, a nivel creativo, ¿qué, qué importancia le da al contenido y al continente, a lo que cuentas y a la manera de contarlo? Muy interesante. Me la apunto aquí y nada, que ha sido un súper placer hablar contigo, que ya sabía yo que se iba a hacer muy corto, pero bueno, lo vamos a hacer. Y nada, a toda la gente que nos ha acompañado, pues muchísimas gracias por acompañarnos. A toda la gente que lo va a ver ahora después en el resto de redes sociales, gracias también por vernos, que leáis teatro, que os acerquéis a la obra de Antonio Lafuente Arjona, que muchos de vosotros, y lo sabéis, tenéis algún libro en su casa, seguro, algún libro suyo, así que bueno, que os acerquéis a la obra de Antonio, que leáis teatro, por favor, os lo pido. Que el teatro también se lee. Efectivamente. Y nada, que muchísimas gracias, Antonio, ha sido un placer. Gracias. Y espero que pronto Igualmente. podamos tomarnos una caña Sí, sí, sin sí, sí, sí. pantallas Y y hacer esas presentaciones que tenemos presentar pendientes. nuestro librazo, sí, pero antes las preparamos con una caña. Eso sí, 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 o con dos. Un beso muy fuerte. Muy fuerte. Muchas gracias a todos. Gracias. Chao. Chao, chao.